¿Te imaginas? Bueno, No, viejo. yo creo que no. Decí que te Un rescataste. poco de humor de domingo, dale. Decí que te rescataste porque hubiera sido peor rescaté. que lo estés presentando mal. Me rescaté. Ahí sí no te lo perdono. Audios cortitos a Antonio de la Cruz. Ya está, ya me quedó. Encima soy disléxico, Uy, entonces no, ya quedó. ¿sabes qué peligro? Voy a sufrir con la presentación. Ahí está, audios cortitos, cortos. de menos de un minuto, acá abajo, mira, tenés el teléfono 5411 4971 5055, nos ponés, este audio es para Antonio, y abajo, nos escribís, ¿no? Y abajo el audio de menos de un minuto y nosotros ya lo vamos a estar compartiendo con él. Porque no sé si en muchas oportunidades Antonio tiene esto de poder interactuar con la gente. Así que me va a gustar que sienta acá la comunidad de la Guarimba, que ustedes del otro lado le puedan dejar su mensaje. Y bueno, y aprovechar que lo tenemos acá y puede interactuar con nosotros. No le vamos a poder pasar todos los audios, pero bueno, aunque sea 2 audios, si él nos lo permite, Sí. con todo gusto le vamos a estar, Sí, compartiendo. A ver, estamos sincronizando ya con el señor Antonio de la Cruz y obviamente momento serio. No. Momento serio, espero no haya Ahora escuchado me lo estoy que pasó tentando recién. antes de que arranque, ¿no? Espero no haya escuchado lo que pasó recién, porque No, nosotros somos serios. Hemos entrevistado a María Corina Machado Sí, acá, sí. entre otras celebridades. Y Antonio de la Cruz es una persona muy, muy respetada en lo que tiene que ver con los análisis, que los hilos de X son cada vez mejores. Ahí después vamos a poner la arroba también, ¿no? Recién pasamos su canal, vamos a poner la arroba de lo que es su X, que acá lo hemos reaccionado varias veces y la verdad que nos ha ayudado muchísimo a comprender cosas que son difíciles de comprender. Así que imagínate si es actor también. Y bueno, ahora le Porque preguntamos. ahora voy puede a ser. preguntar. A ver si estás en vivo, el señor Antonio de la Cruz. ¿Estás? ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. Muchas gracias, Gastón y Mar, por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, si escuchaste desabrupto, te pido perdón. Sí. Porque tenés un nombre apellido muy de novela también, ¿no? Antonio de la Cruz. Tipo, muy así de esas novelas de los 70, mexicanas. No, bueno, sí, podría ser, pero sí, es un placer estar con ustedes. Realmente no habíamos podido, pero hoy lo logramos y es un placer para mí y un gran orgullo poder compartir con ustedes este espacio. ¿Nos conocías, señor Antonio? ¿Ah? ¿Nos conocías? Sí, sí, claro. ¿Cómo no conocerlo? Soy venezolano y todos mis cuchilleras me decían, tenés que entrar. ¿En serio? Y entonces me hablaban de las cuchilleras, y las cuchilleras fueron que te mandaron el contacto. Sí, me dijeron, no, tenés que hablar con ellos. Yo dije, sí, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, te confieso que el contacto tuyo, mirá, estamos conectados con mucha gente muy importante, gracias a Dios, de Venezuela, pero no podíamos dar contigo. Y hay una persona de la comunidad que me dijo, yo te voy a dar el teléfono. Pensaba que me estaban haciendo una broma, escribí tipo por las dudas y eras vos. Y hoy estás acá en vivo un domingo, así que te agradecemos un montón. No, un placer estar con ustedes. No habíamos podido antes, pero domingo, si coordinamos bien, podemos estar juntos. Sí, nosotros venimos siguiendo tus hilos, venimos siguiendo tus intervenciones en EBTV, nos haya ayudado muchísimo a comprender, nosotros que no somos venezolanos, y acá, digamos, en esta comunidad hay una comunidad que es latina, que no solo son venezolanos, hay cubanos, puertorriqueños, nicaragüenses, chilenos, uruguayos, y es importante que analistas como vos de alguna forma, nos lo cuenten de una forma que nosotros podamos entender. Porque la letra chica de todo esto es impresionante, y más de lo que está pasando con todo esto de Chevron, que va, viene, la ciencia va, viene, de golpe utiliza el régimen esto como trofeo, no, volvió Chevron y después no es tan así. Así que quería hacerte unas preguntas con respecto a eso. Con mucho gusto. Es que tenemos una legión extranjera con ustedes que apoya esta causa venezolana. Así es, Antonio. En una de tus editoriales vos lo definiste muy bien, me encantó esto de el régimen está en su último acto. ¿Querés profundizar sobre eso? Porque vos siendo tan analítico, digo, y siendo venezolano y viviendo toda esta historia y esta lucha, ¿por qué ahora vos sentís eso? Básicamente por lo siguiente, si observamos cómo se comporta el régimen ha venido siendo aislado por las medidas que viene tomando la administración Trump. Una de esas es básicamente haberlo declarado una organización terrorista y haber dicho que tanto Maduro como Cabello son la cabeza de esa organización terrorista. Eso lo coloca
en un estatus distinto, en términos de que hasta ahora siempre se había colocado a el régimen de Maduro como un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, una tiranía. Pero al ubicarlo y diagnosticarlo como terrorista, le dan una condición distinta. Ya empiezan a verlo como una organización que tiene que ser enfocada bajo el término de que es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, en términos de que a través de la droga, inundando el mercado estadounidense, perjudicar a esta nación en términos del consumo de droga, y a la vez también, como lo vimos con el Tren de Aragua, que enviaban miembros de esa organización, que también está catalogada como una organización terrorista, para penetrar y tener elementos durmientes en un momento determinado, como sucedió con el ataque a las Torres Gemelas, que habían elementos durmientes del movimiento islámico, ¿verdad? En aquel momento. Entonces, esa condición es sumamente crítica para el régimen. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí Maduro quien sostiene a Maduro hoy es básicamente la cúpula militar. Es su gran sostén en este momento, porque la coalición que lo sostiene, que son la cúpula militar, los altos funcionarios de los poderes públicos, los grupos económicos que quieren cohabitar con él, en Venezuela de cámaras y en la Cámara Petrolera, y de alguna manera cuando tenían la licencia, las petroleras que le permitían entregarle cash a Maduro, ¿verdad? Que son Repsol, Eni, Manuel Prom, Reliance, la refinadora, eso le permitía a Maduro mantener una base. Hoy, ¿verdad? Podemos ver que al catalogarlo como terrorista, lo único que todavía tiene un poco es la cúpula militar. Entonces, ¿qué hace el régimen de Maduro? El régimen de Maduro lo que le habla siempre es a esa cúpula. No le está hablando al venezolano a pie, no le está hablando a nadie, sino a que esa cúpula no se le quiebre. Entonces, cuando vimos el acto en la Academia Militar hace como 10 días, en la que participó Padrino López y en la que participó Cabello, y que no fue Maduro, y que le hablaron al alto mando militar, ¿verdad? Vimos ahí que el mensaje era que ellos estaban unidos, que ellos tenían, y sabe, una conexión de que están bien. No, Padrino y Diosdado son el agua y el aceite, no tienen nada. Padrino le ha trancado siempre las posibilidades a Diosdado Cabello que pueda ascender. Un ejemplo, en el 2015, cuando se gana la Asamblea Nacional, quien toma la decisión de que se cuenten los votos y que ya cierren los colegios electorales es Padrino López, no fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ibisay Lucena. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Chávez, cuando asume Maduro, los dos grandes herederos de ese legado eran Maduro y Cabello, ¿verdad? También estaba Rafael Ramírez y estaba el yerno de Chávez, pero estos dos habían ya perdido. Entonces, había que sacar a Diosdado de esa línea de influencia. Y Diosdado en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando se da la orden, se muestra que se gana, ¿verdad?, la Asamblea Nacional con la supermayoría, y es cuando se dan cuenta, el régimen de Maduro dice, tenemos que controlar esto, porque con supermayoría podía la oposición hacer cualquier cosa, que destituir a Maduro, nombrar todos los poderes públicos, y le eliminan 3 diputados de Amazonas, de un estado que se llama Amazonas. Y ahí entonces, y esa decisión la tomó Padrino López, conjuntamente, por supuesto, con Maduro. Y después la otra que muestra Padrino López, que no permite ascender a Diosdado, es cuando la promoción de Diosdado, porque Diosdado, como ustedes saben, se gradúa en la Academia Militar y sale como teniente, se une al golpe de Chávez, ¿verdad? Y allí su promoción continuó, y en el momento en que le correspondía, en el 2019 o 20, ahorita no lo preciso bien, pero creo que fue en el 20, que le correspondía a su promoción llegar a los puestos más altos, a generales
de generales de división y generales, él con Maduro toma la decisión, porque ya también se le cumplía el tiempo activo, y los pasa a retiro y le elimina toda la promoción de Diosdado para que no tuvieran posiciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. No sabía eso, claro. Entonces, ha habido siempre una tensión entre ellos porque saben que Diosdado aspira a ocupar el puesto de Maduro y saben qué es lo que significa Diosdado. Entonces, cuando yo digo que está en una posición débil es por eso y porque están buscando cómo sobrevivir en este momento donde hay una administración aquí en Estados Unidos, que es el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce muy bien la realidad venezolana y la realidad de las dictaduras latinoamericanas y sabe que para resolver la crisis política en Venezuela es saliendo de Maduro, no dejando a Maduro en el poder. Tremendo, porque es verdad, nos das contexto, o mejor dicho, una realidad de que Maduro ya le habla únicamente a la cúpula. Por ende, hay que darle ahí, hay que achar ahí a esa narrativa que es solo para unos pocos para mantener esto de alguna forma lo más sólido posible, ¿no? Esa muralla. Así es. Y ahí hay que poner también la declaración de la semana pasada de Marco Rubio, en la que dijo, Maduro no es presidente, Maduro es un jefe de una organización criminal. Lo dio y se publicó por todos los medios. Pero ahí el mensaje de Marco Rubio no era para el pueblo venezolano. El mensaje para Marco Rubio es al alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Le está diciendo al alto militar, Maduro no es un presidente legítimo, sino el jefe de una organización narcoterrorista, y está señalando que eso le anula la protección jurídica que le otorgaría una investidura legítima. Y ese mensaje implícito a la Fuerza Armada es, si ustedes desalojan del poder a Maduro, no será considerado como un golpe de Estado para los Estados Unidos y no habrá condena internacional desde Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? Cuando los presidentes tienen legitimidad de origen y ocurre un golpe de Estado, generalmente hoy Estados Unidos lo condena, y en ese sentido lo que le está es liberando a Marco Rubio de esa responsabilidad. Si ustedes toman las decisiones que corresponden de acuerdo a la Constitución venezolana, donde se eligió el 28 de julio un presidente, ¿verdad?, del año pasado, un presidente legítimo de origen, con más de 7 millones de votos, los Estados Unidos no va a negar, no se va a oponer a esto. Y por supuesto, lo que busca es abrir un canal político-militar interno para una posible transición, ¿ok? Porque ahí está validando Marco Rubio el resultado electoral del 28 de julio con Edmundo González Urrutia. Y además, es importante señalar que la decisión de calificar y clasificar a Maduro como una organización, jefe de una organización terrorista, tiene el visto bueno del presidente Trump. Esto no fue una iniciativa solamente de Marco Rubio. El presidente Trump la aprobó, y esto es importante tomarlo en cuenta, y por eso uno puede conectar su declaración que hizo cuando estaba en Escocia, en la semana pasada también, con la presidenta de la Unión Europea, ¿verdad? En la que le dijo, en la que no está hablando con ella, sino que hace un compás y le dice públicamente, es que sigue mandando droga a los Estados Unidos y gente, ¿verdad? Y lo vuelve a señalar. Entonces nosotros ahí tenemos que entender que esa es un convencimiento de la administración Trump de que Maduro no goza de la posibilidad de mantenerse en el poder. Aquí, por supuesto, es una acción combinada entre los factores internos liderizados por María Corina Machado, que ha venido dando unos mensajes que hay que leerlo entre líneas de cómo está actuando en el terreno y la presión que está ejerciendo la administración Trump conjuntamente con países de Occidente. Igual, una consulta rápida. Marco Rubio, cuando le habla directamente a esa cúpula, ¿tenemos nombre y apellido más o menos de quién está hablando? Yo para colaborar y arrancar ese mensaje. Y eso preguntarle también a Antonio, ¿lo ves que ese mensaje realmente cala en las profundidades de las Fuerzas Armadas?
para poder generar esta fractura y que realmente se genere este cambio que necesitamos? Ok. Si recordamos el resultado electoral y vimos que más del 74% también de la familia militar votó por, ¿cómo se llama? Edmundo González Urrutia. Okay. Y vemos que en los dos procesos electorales del madurismo apenas han tenido un 12-14% de participación. Quiere decir que el mundo militar no salió a votar y que el 28 de julio el mundo militar salió a votar por el mundo. Entonces, si tú tienes esas dos referencias de una familia militar que cuando hay que abstenerse se abstiene, a pesar de la presión que hace el régimen, y cuando votó a favor de un cambio, ahí hay definitivamente un sector que está dispuesto al cambio, pero que tiene miedo porque son seguidos, porque son escuchados por el G2 cubano y por toda la inteligencia que tiene el régimen de Maduro. Que lo que tiene que hacer conciencia es que si toman la decisión de deponer a Maduro, cuentan con el respaldo de los Estados Unidos. Eso es un mensaje a todos aquellos militares que no están metidos en el negocio de la droga, ni en el negocio del oro, ni en el negocio del petróleo. Entonces, es un mensaje porque eso cuando uno lo ve en términos objetivos, esa cúpula militar apenas alcanza un 5-10%. Y Venezuela tiene, si mal no recuerdo la cifra, 2.000 generales. Claro, tú podrás decir, no son los que están en la posición de comando, de poder, que son las SODI, ¿verdad? Que son las zonas de seguridad integral, no son ninguna de las estructuras, podría ser, pero los que están abajo de ellos, ¿verdad? Que sí que controlan también tropa y controlan fuerza, no están todos metidos en esos negocios. Entonces, el mensaje básicamente para ese sector, que entiendo por lo que a veces ha dicho María Corina Machado, esto lo entiendo, que también conversan con las fuerzas democráticas, pero tienen temor a pronunciarse por lo que hemos estado conversando de que los que hoy tratan peor cuando están presos hoy en Venezuela, hay como más de 200 militares presos, son los más también castigados, ¿verdad? Y entonces ese es el reflejo que le ponen para meterle miedo, porque ellos que usan el régimen para sostenerse. El miedo, el terrorismo de Estado, para que la gente no tome la iniciativa. Pero también podemos poner otro ejemplo. Ustedes lo deben recordar, cuando el pueblo salió a las calles en Sucre, Estado Sucre, porque se le perdió un cargamento a Cabello, ¿verdad? Y cómo esa protesta masiva del pueblo, las Fuerzas Armadas que estaban ahí, no apuntaron al pueblo, ¿okay? Porque precisamente ellos están conscientes de que no es responsabilidad del pueblo lo que está ocurriendo. Y aquí es donde precisamente está haciendo el trabajo María Corina, en que estas organizaciones clandestinas va a llegar un momento que va a romper el hilo tanto en el sector militar como el sector civil. Tremendo, porque digamos, yo sé que vos sos un analista, me imagino cómo estás viviendo esto en este momento de la historia de Venezuela, ¿no? Vos como analista, digamos, político de todo esto, ¿en qué instancia estamos? O sea, ¿cómo estás viendo, cómo estás viviendo vos también a esto? Yo veo una alineación de acciones, podríamos decir en términos exotéricos, una alineación de planetas, se están alineando cada vez más, en la que van conjugando, por ejemplo, vamos a ir al tema que tú publicaste de la licencia de Chevron como sujeto principal, que Maduro lo quiere vender como un acuerdo de él con los Estados Unidos, ¿verdad? Que él es el interlocutor. Ese mensaje va, recordemos, Fuerza Armada, sí, a la cúpula militar, que él es el interlocutor para hablar con Estados Unidos, ¿verdad? Que no es María Corina Machado, que se olviden de ella, que eso no existe, porque los Estados Unidos no la reconocen como tal, ni a Edmundo González Urrutia. Y entonces tú dices, ok, estamos hablando de Marco Rubio. Marco Rubio es coactor conjuntamente con el Tesoro
Departamento del Tesoro, de la licencia. ¿Y cuál fue el planteamiento? Esto es una solicitud, por supuesto, del presidente Trump. El presidente Trump dijo, bueno, está bien, tuvimos los 10 estadounidenses, tenemos que ver cómo resolvemos también lo del Chevron, y Marco Rubio asume la tarea. No fue Grenet, fue Marco Rubio. Entonces, ¿qué se plantea Marco Rubio? Marco Rubio, ok, lo que tenemos es que lograr que Maduro no reciba efectivo, no reciba cash. Porque con la licencia anterior de Biden, que engañó el régimen de Maduro, traicionó al régimen de Maduro a Biden, le entregaron cash. ¿En qué sentido? En las conversaciones de Jorge Rodríguez con Juan González, que era el del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, ¿verdad?, le planteaban, ¿cómo podemos ir a una elección si nosotros estamos sancionados? Si nosotros no podemos, no es competitivo, porque no tenemos recursos para poder cumplir con nuestros programas, para poder hacerlo y que poder obtener un voto en términos de nuestra gestión, ¿verdad?, pública. Entonces, bajo ese argumento se comió el régimen, la administración Biden, y dice, ok, vamos a flexibilizar las sanciones. Por supuesto, Chevron estaba insistiendo de que ellos necesitaban regresar porque tenían una deuda que cobrar de más o menos $3.100 millones, que de eso no podía ser, que tal. Bueno, ok, eso forma parte de por qué Chevron venía insistiendo en tener que regresar, porque el presidente Trump, hasta el 20, le dijo a Chevron, que fue la primera sanción que tuvo, una orden ejecutiva, no fue una sanción, fue una orden ejecutiva, que prohibió cualquier relación con PDVSA de cualquier empresa, ¿verdad?, o estadounidense para poder acercarse. Entonces ellos no pudieron tener operaciones en Venezuela y ellos realmente se retiraron de las empresas mixtas en términos de un rol principal. Pero Chevron aprendió que PDVSA tampoco cumple, que a pesar de vender el crudo que se produce en las asociaciones que ellos están, Petroboscán, Petroindependencia, Petropiar, nunca le pagaron los dividendos que le correspondían por participación accionaria. En una empresa, si los tres estamos y yo no estoy activo, pero se vende y da una utilidad, a mí me corresponde mi contraparte. El régimen lo que hizo fue que no le pagó, y por eso se acumuló por ese periodo, desde el 20 al 22, una deuda con Chevron, que ellos dijeron que querían y pedían cobrar, y con una deuda que tenía pendiente también, un préstamo que le hicieron a Petroboscán de 2.000 millones en el año 2013, ¿verdad? Entonces ahí se debían como el PDVSA le debía como $560 millones, y habían unos 2.700 en esto que estamos hablando por su acción, por su participación accionaria. Entonces por eso hablamos de unos 3.200 de esa deuda cuando ellos ingresan nuevamente a operar en Venezuela. Pero Chevron dice, yo no puedo entrar a Venezuela en la misma condición anterior, sino que yo tengo que ser el encargado de producir y exportar el crudo a Estados Unidos para cobrarme la deuda. Porque si lo dejo a PDVSA, a lo mejor no me paga. Entonces, ok, está bien, entra, empieza a producir, pero resulta que hay un remanente que queda de esas exportaciones petroleras hacia Estados Unidos que le corresponden a PDVSA y que además hay que pagar las regalías que por ley de esa empresa mixta, donde no es Chevron directamente, sino que es accionario, y impuestos sobre la renta. Y eso le daba a Maduro, cuando metemos a Repsol la española, a Eni la italiana, a Maruhan la francesa, y las compras directas que hacía la refinería de la India, Reliance, como $500 millones mensuales limpio en la que él podía utilizarlo. ¿Para qué? Para reprimir, para la represión, aparatos para la represión, para la corrupción, para aceptar la corrupción que necesita para mantenerse, y para control social de la población. Entonces, porque era un dinero que entra al Banco Central, que entra de una cuenta estadounidense, una cuenta en Europa, al Banco Central. Entonces era dinero limpio. ¿Qué ocurre cuando Marco dice, ok, tenemos que darle a Chevron? No puede recibir Maduro dinero limpio. Eso es lo importante aquí. Entonces dice, bueno,
¿Cómo manejamos esto? Bueno, lo manejamos con productos, con petróleo. Ese es el esquema que plantean. Entonces le dicen a Chevron, ok, regresas, pero se cancela los impuestos y las regalías con petróleo. ¿Por qué pueden hacerlo? Bueno, porque Chevron, si metemos todas estas asociaciones y hacemos un promedio para hacer las cuentas más rápido, Chevron le corresponde de lo que produzcan todas las asociaciones alrededor del 32% de la producción de que se vende al exterior, que se exporta. Chevron logró aumentar la producción en ese momento que estuvo en los últimos 3 años, desde el 23 al 25, bueno, ya estamos en julio, 2 años y medio, en agosto, de unos 120,000 barriles día que estaba la producción básicamente Petroboscán y Petropiar a unos 250,000 barriles en lo último que está, y se estaba trayendo toda esa producción para las refinerías aquí del Golfo de México o del Golfo de América, como lo llaman. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese volumen a Chevron le corresponde, para redondear rápidamente, hacer los números y la gente nos acompañe, pongamos que la exportación son 200,000. Si le corresponde el 32%, Chevron son de ellos 64,000 barriles día. Él puede exportar de Venezuela a Estados Unidos. Entonces tú dices, ok, son de ellos. Pero él tiene que pagar de esos 64,000, más o menos entre regalías y impuestos sobre la renta, promedio otra vez, la mitad. O sea que le quedarían 32,000 barriles a él. Pero recordemos que dijimos que tiene una deuda, que tiene que pagarle PDVSA. Claro. Entonces, esa deuda que le paga PDVSA equivale a unos 33,000 barriles. Entonces, si tú tienes 32 más 33, le corresponde a Chevron 65,000 barriles. Pero resulta que para poder sacar el crudo en la faja petrolífera del Orinoco, ellos exportan, Chevron desde Estados Unidos le vende a PDVSA o a la asociación naftas, porque tienes que mezclar un crudo extra pesado con un crudo liviano para poderlo vender en el mercado. Pero también PDVSA le pide, envíame gasolina, también, y también le pide, envíame lubricantes, me envías de regreso en el barco que se va a llevar el petróleo. Claro. Entonces le dice, ok, el año pasado, eso equivalió promedio día 55,000 barriles. Pongámosle 50 para hacer la cuenta rápida. Entonces resulta que Chevron se puede traer de Venezuela sin dejarle ni $1 a Maduro 115,000 barriles. Ahí no le está dejando $1. Entonces tú dices, ok, pero le están quedando de los 200. Recordemos que empezamos con una cuenta de 200. De 200 le están quedando a Maduro, para ponerlo rápido, 85,000 barriles. Sí, le están quedando. Pero eso Maduro no lo puede traer para Estados Unidos, no lo puede vender aquí en el mercado, no lo puede vender, pues está sancionado. Él lo tiene que vender en el mercado asiático, que se lo están comprando, en el mercado negro. Y esas son divisas que van a entrar en negro, no son limpias, no la puede utilizar ni para la corrupción, ni para la represión, ni para el control social, porque no son divisas limpias. Entonces tiene que meterlo. Y recordemos que bajo ese mecanismo de vender el crudo en mercado negro, se extraviaron de PDVSA 21,000 millones de dólares en la administración de Tarek El Al-Sami. Y ese es el gran negocio que tienen los Rodríguez. Hemos visto los escándalos en España, cómo montaron en Delcy, sobre todo, en Suiza, para administrar petróleo, y cómo todo eso se mueve. Entonces, la premisa de Marco Rubio se cumple. No hay dólares para el régimen limpio. Hay una única cuestión que todavía tengo que darle más vuelta, que es que para operar y mantener, porque la licencia no es para aumentar producción, sino para mantenerla, la que tienen, hay gastos que se incurren en Venezuela, por supuesto, en la que las dos, tanto PDVSA como Chevron, tienen que incurrir, y por supuesto, ellos tendrían que enviar dólares para entrar en el sistema bancario, para poder operar y mantener. Eso se llama el OPEX en inglés, el presupuesto
de operaciones y mantenimiento. Cuando estuvo Chevron liderizando las operaciones, eso tenía más o menos los números que se manejaban, estaban entre 80.000 y 100 millones mensuales. ¿Qué ocurre? Que de la licencia, cuando se suspendió estos 2 meses, PDVSA ha seguido, las asociaciones entre PDVSA y Chevron, estas empresas mixtas, siguieron operando y no entraron los dólares de Chevron. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí tiene que haber un mecanismo. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, no sé cómo lo está manejando Chevron, ¿verdad? En la que seguro no la plata la está poniendo PDVSA y se debe estar descontando la contraparte, porque recordemos que en una empresa el 32% es Chevron y el 68% es PDVSA, que corresponde a las operaciones y mantenimiento. Entonces, para cerrar, en términos de lo que se logra con Chevron, es básicamente tener una presencia de Estados Unidos en Venezuela, que cuando nos vamos ahora a la visión geoeconómica y geopolítica, para Estados Unidos, en esa guerra que tiene, en la que su gran enemigo es China, ¿verdad?, de que es necesario, por los recursos disponibles, tener presencia en Venezuela, no dejar que Venezuela no tenga presencia estadounidense. ¿En qué sentido? En que estamos en los primeros pasos de esos bloques que se están conformando, alineados con China, con los Estados Unidos, que básicamente podríamos ir hacia la época de la Guerra Fría, que había unos bloques. Recordemos que Cuba siempre estuvo alineada con el bloque soviético, y que Estados Unidos está tomando en cuenta desde ya y dice, ok, no es una amenaza de que compre China las empresas donde está Chevron, no, porque China no tiene en este momento ningún interés en estar asociado o estar produciendo con PDVSA, porque no tiene buenos resultados. Más bien ha bajado su producción donde está con Sinopec, con PDVSA, sino lo están viendo desde un punto de vista de visión, muy corto plazo, de manejo de recursos, así como, por ejemplo, para salirnos de Venezuela, las tierras raras las maneja China, porque controla las tierras raras. Es precisamente ver y decir, no puede tener el crudo o el petróleo de Venezuela como dominio geopolítico, geoeconómico, porque recordemos que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Entonces, si nosotros nos proyectamos en una visión de 5, 8, 10 años, ese crudo va a ser importante, porque por mucho que los ecologistas estén peleando porque el crudo no sea el combustible, sino que evolucionemos y así sea el gas, y Venezuela tiene gas también, el sustituto, pero el crudo no va a desaparecer de nuestros día a día en los próximos 30 años, por lo menos, por el reemplazo que significa de todo el parque automotriz, de todo, porque el donde más se consume el petróleo es en el movimiento, en el transporte, ¿verdad? Entonces, reemplazar esa flota va a tomar muchísimos años, y la eficiencia para sustituirla va a costar mucho tiempo. Entonces, estratégicamente es donde es cierto que es un argumento de Chevron, pero que tiene peso cuando tú lo ves en estos términos. Espectacular, fue Sí, espectacular. tremendo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Quiero preguntarte, Antonio, entonces vos decís que en esto que todo lo que nos estás contando, entonces, ¿hay posibilidades que realmente Maduro esté vendiendo en el mercado negro algo de petróleo, o sentís que con esto de las sanciones realmente impacta y nadie quiere mancharse o nadie quiere entonces tomar ese petróleo que sabemos que Estados Unidos tiene ahí en la mira, y cualquiera que haga una transacción y sea identificado, bueno, va a tener las consecuencias? Hay unas refinerías en China que se llaman cafeteras, que son pequeñas, son independientes, son privadas. Independientes en China son privadas. ¿Qué compran ese crudo? Porque es un crudo barato, ¿verdad?, que ellos lo usan. Y que se hace el transbordo en alta mar. El crudo sale de Venezuela con unas flotas fantasmas, pagan los transponders, o sea, pagan el que indica el, ¿verdad?
el GPS, vamos a ponerlo así, y aparecen en Malasia. En Malasia lo que hacen es que hacen un chip to chip, lo que se llama, un transbordo de barco a barco, y le ponen un certificado de origen de un crudo malasio. Eso es lo quisieron hacer con Brasil, pero no metiendo al gobierno, sino con algunos operadores brasileños, de ponerle un certificado de origen al crudo que estaba saliendo de José, uno de los puertos, era de origen brasileño. Y cuando las aduanas, porque eso sí lo tienen que registrar, en eso los chinos llevan una buena contabilidad, que empezó a aparecer que se estaba comprando crudo brasileño con las especificaciones del crudo venezolano. Dijeron los brasileños, eso no es crudo de nosotros no producimos esa calidad. Eso lo están haciendo, vuelvo a decir, en Malasia. Y ahí donde ellos están vendiendo, pero tienen que dar un gran descuento. Primero, por el transporte, es muy lejos, ¿verdad? Son casi, si de Venezuela a Estados Unidos son 4 o 5 días para llegar a la refinería del Golfo, llegar a Malasia son de 2 a 3, 4 semanas. Claro. Le pagan después que reciben el crudo. Claro. Entonces llegan los ingresos eso en negro a los 5 o 6 semanas. Después hay un dato importante para que veamos cómo los Estados Unidos está gestionando. Estados Unidos tiene ahorita un control muy fuerte del Caribe para los envíos de droga del cartel de los ojos. Y después Malasia acaba de decir hace 2 días salió en la prensa de que ellos van a apretar el chip to chip en Malasia. Ellos van a empezar a parar ese tipo de negocio. O sea, quiere decir que le están trancando una puerta para que puedan, por supuesto, no quiere decir que se lo van a paralizar todo, pero van a tener que inventarse otra. Claro. Porque ya en Malasia empiezan a controlarle los chip to chip, no solamente a Venezuela, recordemos que ahí también lo hace Irán. Irán también hace un chip to chip para vender su crudo que está sancionado en Malasia. Entonces, empiezan a tener limitaciones. Entonces, lo importante de aquí es que tú empiezas a sentir, porque estos regímenes, como son organizaciones mafiosas, al no tener recursos, empiezan a tener diferencias, empiezan a tener problemas, empiezan a confrontarse, empiezan a crear tensiones internas. Y eso es básicamente lo que está haciendo, vuelvo a insistir, la administración Trump. Entonces entendimos muy bien ayer, claro, sí. Es porque ese crudo que está dando vueltas ahora en el mundo, que es un crudo que no lo pueden vender de forma blanca, ahora es como que ayer pusimos el ejemplo de poner la cola al burro, ¿viste? O sea, es como decir, bueno, ahora ¿quién es el que tiene el petróleo venezolano? Y obviamente hay sanciones, está Estados Unidos muy atento a eso, quiero creer que es así, por lo que está diciendo Marco Rubio. Entonces es muy interesante lo que puede llegar a pasar en el mar, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es difícil porque el mar es tan amplio y tan abierto que necesitas tener realmente muy buena inteligencia para captar. Pero ya cuando ya el punto de entrega o de transbordo empieza a decir yo, porque eso es un punto de transbordo, yo poderlo ver, porque de ahí sí puedo tener a dónde, porque recordemos qué pasó. Cuando se sanciona el crudo venezolano, también está, y esa está vigente también, que el país que recibe y compra ese crudo tiene un 25% de arancel sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Hasta ahora ellos no han activado esto en términos de decirle a China que están comprando crudo unos refinadores independientes y por lo tanto vamos a aplicar porque siguen manejando el acuerdo arancelario con China con mucha sutileza. Pero en Malasia, que es donde se está haciendo el transbordo, lo podrían hacer. ¿Okay? Y entonces eso tendría consecuencias para Malasia. Porque aquí básicamente con ese 25% que le ponen a las exportaciones de esos países hacia Estados Unidos, era para quitarse de alguna manera o que colaboraran, porque el evadir estas sanciones para todos estos se llama armadores, que son los que usan los transportes, ¿verdad? Lo estaban haciendo, porque recordemos que hay sanciones
al crudo ruso, al petróleo iraní, al petróleo venezolano. Entonces se había vuelto una flota fantasma donde utilizan para hacer estos negocios que realmente dejan muy buen dinero para los armadores y para los que están haciendo el trading. Porque, por ejemplo, para dar algunos números, el crudo ruso sancionado es $15 por debajo del valor que tiene el crudo Brent, que es el marcador en Europa. El crudo iraní está por ahí en un orden también de $10-15. El venezolano está en unos $20. Si el crudo Brent está en 70 ahorita, el crudo venezolano marcador estaría en 50, pero te tengo que pedir más descuento por el transporte. Entonces, al final, ese crudo lo pagan en los mercados alrededor de unos $30-35, ¿verdad? Que es lo que recibiría el régimen de Maduro en negro. En negro, encima en negro, claro. O sea, la fuente de financiación que tiene el régimen es el residual ese de que trata de vender ese petróleo como sea. Y te voy a agregar algo más, porque hay una versión muy interesante que dice de que la electricidad de Venezuela últimamente se está usando para las minerías cripto, claro, porque no saben dónde sacar dinero. Entonces, casualidad, tenemos en Venezuela cortes más prolongados de luz y dicen de que esa energía está yendo a las granjas de minería cripto para buscar de alguna forma crear... Sí, recursos, ¿no? Tener recursos. Claro. ¿Se puede machear con eso o no? ¿Cómo hace para financiarse el régimen? Ok. El régimen se financia con el impuesto sobre la renta interna, por supuesto, como todos los países. Eso genera bolívares y por lo tanto hay un presupuesto que ellos usan para eso que realmente no es suficiente para satisfacer las necesidades del Estado. No hacen inversiones en la infraestructura, no crean nuevas escuelas, nuevos hospitales, sino que más bien se ha venido deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando montan granjas, ¿verdad? Y utilizan la electricidad, que en Venezuela es barata en términos del costo, es básicamente para generar recursos para la organización criminal. Todos estos recursos son para la organización criminal. O sea, al tener merma por las exportaciones petroleras, ¿verdad? Y a tener mermas por otros ingresos, lo que hacen es generar criptomonedas, o sea, para poder tener ingresos. Y esos son grupos de gente. ¿Qué pasa? Que también es interesante que no lo mencioné con respecto al regreso de Chevron. Es que se le acaba el discurso al régimen de que la situación en Venezuela es porque están en una situación de embargo, como hacen los cubanos. De que desde el embargo de Fidel todavía y se sabe que no existe tal embargo. Venezuela no puede tener un mejor futuro, porque cuando vimos que recibieron, como dijimos, 500, 600, 700 millones mensuales de dinero limpio en la época del 23 al 25, que fueron más o menos unos 15.000 millones de dólares. En Venezuela no hubo el incremento del salario básico. En Venezuela sigue siendo $2 el salario mínimo, ¿verdad? No hay un hospital nuevo, no hay una infraestructura reparada, hay los apagones, los servicios de agua tampoco son suficientes. Entonces, ese discurso, esa narrativa de que usa el régimen para sostener una lucha con un factor externo, un enemigo externo, se les cae. Porque, ahora tienes otra vez a Chevron de vuelta a Venezuela, pero entonces, ¿cuál es el argumento que vas a dar en este momento? Entonces yo creo que por eso yo digo, el régimen tiene tensiones que satisface para su propia organización, porque tiene que satisfacer en términos de recursos. Pues esas organizaciones criminales se mantienen es por dinero, no por ideología, no por una búsqueda de un bienestar mejor, no. Se mantiene por la lealtad, se compra, se paga. Y allí es básicamente toda esta iniciativa que señala.
Yo te preguntaría, ¿qué nos recomendás en donde tenemos que estar atentos nosotros como también comunicadores en los eventos que se vienen? Con todo esto está pasando las licencias, con todo. Yo le pondría el focus en este momento a la zona binacional, Colombia. el que está en Venezuela y Colombia. ¿Por qué? Porque Petro, ¿verdad?, firmó un memorando de entendimiento con Maduro para crear una zona binacional entre los estados Zulia, Táchira, el norte de Santander, Cesar, La Guajira, supuestamente para el desarrollo y la paz. O sea, veamos, Maduro se siente amenazado, dice nosotros necesitamos recursos porque puede haber unos movimientos que nos van a estrangular, necesitamos tener que esa zona, liberarla, porque esa zona todo el mundo sabe que está controlada por el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional es un brazo del cartel, aunque ellos tienen su propio, pero es del cartel venezolano, ¿verdad? Y convierten ese estado irregular transfronterizo. Yo lo asocio más a un estado islámico, a ISIS, cuando estuvo en Siria y Irak. ¿Por qué? Porque es para poder tener todo el tráfico de droga y todo lo que ellos hacen de ilícito en estas actividades y que le genere recursos. Así como hablamos de la minería, esto le permite porque al unir el estado Zulia, el Táchira y toda la parte colombiana, eso le permite entrar al Caribe de una manera y el objetivo precisamente es financiar las estructuras criminales y guerrilleras, desestabilizando Venezuela, Colombia y el continente. Entonces, yo creo que aquí hay que tener la vista puesta, porque se plantea en esta zona que funcione como una plataforma logística y política de grupos armados contra las democracias en América Latina. Entonces tú me dices, ok, esto tiene dos componentes, Colombia y Venezuela. Ok, Venezuela está sucediendo lo que está pasando, ¿verdad? En Colombia está Petro. Y tú dices, bueno, el próximo año hay elecciones en Colombia, más o menos a esta altura hay un nuevo presidente, y se supone y se piensa que las fuerzas democráticas van a lograr ganar esa elección. Yo no estoy en este momento tan seguro por lo que ocurrió con el presidente Uribe. ¿Okay? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa con el presidente Uribe? El presidente lo condenan a 12 años de prisión domiciliaria y es vista como una jugada, esto es una jugada política para inhabilitarlo e intimidar a sus aliados. ¿Quién sale ganando en esta? Sale ganando el que demandó. Se posiciona Iván Cepeda como candidato presidencial de la izquierda para las elecciones del 26. Es cierto, hoy el presidente Petro, cuando uno ve las encuestas, está en 25, 30%. Y tú dices, bueno, pero hay un 70, un 75%, que es mayoría. Sí, pero la oposición democrática en Colombia tiene una cuestión que está fragmentada, tiene muchos candidatos. Cuando uno ve el desglose de todos los candidatos, Miguel Uribe, porque por supuesto lo victimizaron, tiene un 14%, Vicky Dávila tiene un 12%, y ahí para abajo 7 u 8%. Y se asume, y eso también pasó en Argentina con las primarias, ¿verdad? De que, bueno, las primarias son las que va a filtrar el candidato. No. Nosotros tenemos que entender que en Colombia hay una organización criminal también detrás del presidente Petro. Y que ellos quieren consolidar precisamente estos dos países para seguir avanzando en el proyecto de mantener una política antidemocrática, antiestadounidense. Y ahí lo que tenemos es, para mí lo que yo creo que debe ocurrir es que las fuerzas democráticas en Colombia tienen que tomar ya la decisión de quién es su candidato o candidata para enfrentar
a Cepeda, que ya suena como el futuro candidato, porque derrotó a un símbolo de la democracia como el presidente Uribe. Si bien es cierto, el presidente Uribe tiene mucho arrastre en un sector de las fuerzas democráticas, pero también tiene rechazo dentro de esas fuerzas democráticas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese rechazo que tiene el presidente Uribe lo que tiende es a no votar, y la abstención favorece al polo patriótico, ¿verdad? Como todos sabemos, porque entonces quedarían más o menos en las mismas proporciones y iría a una segunda vuelta el polo patriótico con alguien de la fuerza democrática en la que le va a tener que trabajar. Y entonces, si tienen constituido el Estado binacional, van a tener financiamiento y va a haber influencia de toda la guerrilla y todos esos grupos en esa zona, ¿verdad? Aunque son zonas rurales, pero en la que van a tener el voto coaccionado. Entonces, y esto es personal, yo creo que la mejor candidata que tiene hoy, a pesar de las críticas que le hagan, es Vicky Dávila. Aquí hay que dejarse de cuento de que si no le veo un partido atrás, el partido lo van a poner ellos, lo va a poner, ¿cómo se llama?, el presidente Uribe o el resto, y montarse, porque es la que tiene la mejor posición en este momento, porque seguir creyendo que estamos luchando contra una fuerza política es lo que nos pasó en Venezuela. No estábamos luchando desde que Chávez llegó al poder contra una concepción política de la lucha. Estábamos luchando contra una organización criminal. Claro. Igual está en Colombia. Entonces tenemos, para enfrentar eso tenemos que unirnos desde el inicio. Y Colombia, que tiene institucionalidad, tiene instituciones, tienen que seguir aprovechando para confrontar lo más rápido posible a estos factores que quieren apoderarse de la América Latina. Me estás rompiendo la cabeza, Antonio de la Cruz, porque obviamente es muy interesante lo que estás de alguna forma vaticinando, y obviamente todos los indicios marcan de que tanto Petro como Lula, que son los dos países limítrofes, están siguiendo un poco el mismo patrón, ¿no? Lo que pasa que acá hay dos cosas que quiero decir. Primero, me parece fundamental ahí el que hace el colombiano, ¿no? Esto del despertar colombiano, que nosotros lo hemos vivido también la batalla cultural acá en Argentina, de entender qué está pasando en su país, es muy importante, ¿no? El ciudadano que despierte y que esté activo para que no le roben la elección, como vos también estás planteando, ¿no? Que acá se está jugando la democracia, básicamente también en Colombia la podemos perder. Y quería preguntarle a Antonio, porque en esto del Estado binacional que plantea Maduro, ¿no? Lo que tengo entendido es que esto que plantea Maduro, que así lo firme Petro, en realidad eso tendría que, el último que da el ok es la Corte, ¿no? De ahí de Colombia. El Congreso. El Congreso, digamos. No es algo que o es algo que por decreto Petro lo puede poner y no pasaría por la Corte, y entonces ahí estaría, el Congreso, perdón, y entonces ahí estaríamos hablando de que este Estado binacional no sería una locura, sino que se podría concretar, porque realmente es muy peligroso. Nosotros lo vimos acá, pero lo subestimamos un poco, lo dejamos, no le dimos tanta importancia porque vimos como que en realidad eso no, falta otra instancia, que es la que apruebe el Congreso. Entonces eso como que quizás ahí con esta división de poderes estaríamos un poquito más a salvo, ¿no? Sí, tú tienes un punto ahí válido en términos de que al final, como tratado, llega al Congreso. Por eso yo me fui a la elección presidencial del próximo año. Porque en este momento es una buena es un memorando de entendimiento donde Venezuela, que tiene el ELN dentro, y donde Petro se hace la vista gorda de que vaya funcionando, vaya actuando de facto, de hecho. Y por eso la importancia de contener que esa organización criminal se instale el próximo año. La alerta no es inmediata, la alerta es en el 26, porque ganando Petro o la organización criminal en el 26, porque ¿qué hicieron ellos? Vamos a ver en esencia. Ellos lo que hicieron con la decisión que tomaron, polarizar la sociedad colombiana. Y recordemos que uno de los elementos que se utiliza hoy, y lo podemos ver en todos los casos, en Estados Unidos, en el Reino Unido con el Brexit,
es la polarización. Es uno de los elementos nuevos en la lucha política. Entonces, Petro lo que hizo básicamente es polarizar. Partir eso en un 40%, sumando los que rechazan a Uribe, un 45 y un 55, ¿verdad? Los que están a favor de Uribe. Y posiciona un candidato. Eso actualmente va a ser de facto, porque actúan. Ellos son los que tienen el gobierno hoy local en esa zona, el ELN, y las fuerzas irregulares. Son los que imparten justicia, son los que dicen que lo que se hace, que se paga, etcétera, etcétera. Y recordemos que el proceso regional que sufrió Venezuela fue para consolidar los miembros que necesita la organización criminal de Maduro para que permita el tráfico de droga y el tráfico de todo. Por eso necesitaban controlar los estados fronterizos. Si vemos en el Zulia, ganaron los candidatos de Maduro, tanto en la capital como gobernador como alcalde. Si recordemos aquella operación que hizo Diosdado, jugando de antemano, que puso preso a alcaldes en municipios que estaban controlados por la oposición, por donde pasaba la droga, y acusándolo de que había una mala administración porque necesitaba sacarlos de nuevo. Entonces ya ha venido una acción por parte de antemano por parte del régimen de Maduro. Entonces ellos lo que están es consolidando en aquella visión de Petro de paz total que nunca pudo lograr con el ELN, es crear esta zona como para decir, ok, concéntrese ustedes en la zona que les corresponde, un poco el Caguán que hizo el presidente, se me escapa ahorita, mi amigo, que lo hizo el presidente, bueno, ahí se puede buscar el dato, ¿verdad? Bueno, y él creó una zona de distinción que más bien le permitió a la guerrilla de la FARC consolidarse. ¿Cómo? Entonces, el presidente Pastrana, eso lo hizo el presidente Pastrana. Entonces, Petro lo que está haciendo es básicamente para aquello de que la violencia no se vea en las grandes ciudades y que se mantenga, bueno, darle una zona ahí que puedan controlar, porque además le permite al mismo petrismo financiarse en campañas electorales, en todo lo que significa, porque ahí lo que va es a aumentar los envíos de droga al mundo. Claro, con eso van a tener ese financiamiento. Igual vos o sea, ¿pensás que Petro termina la presidencia? ¿Llega? Porque hoy se filtraron unos audios también, o sea, continuamente sí, vemos hoy es un domingo, ¿no? clave en Colombia. Esto de, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, se filtró como un chat que también... Vicky Dávila hizo la denuncia, o sea, una tremenda denuncia. La hizo Vicky Dávila. Esto es un elemento más. Petro se siente después de la decisión que ocurrió, ¿verdad? Y ir consolidándose. Eso, por supuesto, desprestigia a Petro en términos de que tienen todos los elementos que se saben que contribuyeron en su campaña electoral pasada, que hubo dinero del narcotráfico, pero que la fiscalía no va a abrir para investigar en estos momentos. ¿No? Decís que queda todo ahí. Más que nada es un desprestigio público, pero no tiene ningún cargo. Que una acusación formal, porque hoy la fiscalía no lo va a abrir. Claro. ¿Y crees en esto del estado de conmoción? ¿Crees que realmente en Colombia esté un poco todo dado? Ya lo hemos vivido con Miguel Uribe, pero ¿crees que, digamos, porque yo creo que no le queda otra a Petro de generar estados de conmoción en una Colombia volviendo, digamos, a la era más oscura que Colombia tuvo? Ok, Petro en una primera instancia, la violencia le permite crear unas condiciones de buscar extender su poder a través de un Estado, no convocar a elecciones en un estado de conmoción, que lo permiten las constituciones igual en Venezuela. ¿Qué ocurre? Que lo de Uribe lo van a medir. Va a haber una marcha a favor de Uribe la próxima semana en Colombia. Sí, ahora el 7, sí. Ajá. Ellos van a medir eso. Van a medir qué tal es el impacto. Si realmente despierta la sociedad colombiana, que está despertando, y despierta, quiero decir,
Hay una gran convocatoria a favor de la democracia, porque aquí no hay que verlo en términos de Uribe, hay que verlo en términos de la defensa de la democracia, para que aquellos que detractan de Uribe no se vean afectados dentro de esa fuerza democrática. Si eso es de una manera que mantiene ese 60-70% que hoy rechaza Petro, Petro puede pensar en el estado de conmoción. Si eso se queda más o menos extrapolando los números, 30, 35, se la juegan electoralmente. Qué importante, qué momento importante, ¿no? Que estamos viviendo, porque todo pasó por esto de Maduro diciendo con una antenita improvisada, mostrando un mapa de esto de lo binacional. Inclusive nosotros también sacamos al ex viceministro de Defensa de Colombia esa misma noche, Gustavo Núñez Furnieles, y nos decía, no, esto es un show, esto no tiene ningún tipo de validez. Hoy yo creo que esa gente se está preocupando. Hoy está empezando a decir, no, sí, esto tiene sentido. Es que, claro. Mira, en Venezuela, Maduro, todo lo llamábamos bobo. Y lleva ya 12 años de bobo manejando el poder. A Petro en Colombia lo llaman loco. Vamos a ver cuánto dura Petro manejando el poder. O sea, etiquetar de bobo a Maduro no nos permitió ver todas sus intencionalidades. Etiquetar loco a Petro no nos está dejando ver todas sus intenciones. ¿Qué te gustaría? Yo creo que, sí, perdón. No, yo creo que esas etiquetas nos desenfocan. O sea, el decir, mira, esto tiene que ser aprobado por este Congreso, pero no pensé en este Congreso, pensé en el próximo, si gana la izquierda. Claro. Porque 12 meses pasan menos, porque ellos eligen a menos. 31 de mayo, o sea, sí. Primera elección. Ajá. Eso es rápido, eso pasa rapidísimo. Claro. Entonces, no lo veamos en el momento, veámoslo en el próximo Congreso. O sea, ¿qué te gustaría decirle al colombiano? Bueno, acá ya estás aconsejando bastante, ¿no? Esto de ver más allá de la situación actual. Yo le pediría al colombiano, como se lo pedí cuando Petro, que se unan, que no cometan el error que cometimos en Venezuela y que vean la dimensión de Petro como una organización criminal, que nosotros tampoco la vimos en Venezuela. Y que a través de ese lente empiecen, porque ellos tienen todavía algunas instituciones que funcionan, ¿verdad? Como la Corte quiero decir el Tribunal, los Tribunales Supremos de Justicia, que ellos puedan poder, con ese juego que le da todavía la parte colombiana, de ser un cortafuego a esta estrategia que llevan todos estos mentes antidemocráticas que están contra los Estados Unidos, que usan la corrupción para mantenerse en el poder y que corrompen a todos los poderes públicos, que es como destruyen las democracias. Recordemos que llegan por reelecciones y desde ahí la destruyen, que ese fue el modelo de Chávez. Entonces, que lo veamos porque están empezando a aparecer los síntomas que nosotros no hicimos caso en Venezuela. Sí, perdón. Dime. No, el venezolano también, y la diáspora venezolana, que también está apoyando desde afuera, ¿tendría que estar también apoyando, o mejor dicho, metiéndole el ojo como vos lo estás haciendo en Colombia? Totalmente. Yo creo que el país que tiene más venezolanos viviendo es Colombia. Y ahí tenemos que estar unidos con la fuerza democrática y haciendo saber que es importante que gane la democracia en Colombia, porque eso pararía el Estado binacional. Nosotros tenemos que verlo en esos términos.
Bueno, y en realidad te quiero pasar al menos 2 audios de la gente que hacía al azar, que tenemos el ritual en este programa siempre. Obviamente, a mí me encanta analizar esto contigo. Me abrís la cabeza, la verdad que agradecerte por salir un domingo también acá. No sé si podemos ponerte 2 o 3 audios de acá. Sí, claro. Aprovechemos, vamos a aprovechar. Tal. Sí. A ver qué dice. Muy buenas noches, saludos a todos, saludos Escucha por bajito. digital, a toda la comunidad, Mari Gastón. ¿Escuchás? Bendiciones infinitas, los amo, ustedes saben. Y al señor Antonio de la Cruz le quiero agradecer por su gran valentía. Le agradezco el tiempo que ha dedicado a la guarimba, por transmitirnos esa esperanza, por todas sus acciones que vienen siendo un faro de luz y una guía para muchos de los venezolanos que están en diáspora y los que estamos dentro del país. Gracias una vez más por ser ese guerrero en la batalla cultural. Usted de verdad nos inspira y nos veremos en Venezuela. Gracias. Bueno, ¿Qué podemos decir ahí? Se me aguaron los ojos. Te sale el acento argentino. Es muy italiano. ¿O no? O en algunas partes yo le siento como Yo soy algo... italiano. Después me tenés que responder. No, Sí. lo que pasa, le voy a revelar ahí un dato que a veces es neutro, a veces. Lo que pasa es que soy maracucho, usamos el vos. Claro, el ahora vos. sí, qué molleja. Qué molleja. Qué molleja. Te tiro otro, esperá. Hola chicos, un abrazo, bienvenido señor de la Cruz, gracias, es un honor para la comunidad de la guarimba tenerlo acá. Una pregunta, y de repente sé que va a sonar algo aventurado, predictiva, ¿no? Pero según su visión, este conjunto, todo el conjunto el conjunto que está mirando, ¿cómo sería el final de esta pesadilla que estamos viviendo los venezolanos desde hace décadas? Muchísimas gracias de antemano por su respuesta, un abrazo chicos, bueno, esta es su casa, está de más decirlo, lo esperamos más seguido por acá. Y recuerden siempre, no nos podemos rendir porque esta vaina es hasta el final. ¡Viva la libertad! Dios me lo bendiga. Mira, el final es un final, voy a usar aquí teoría del caos. Nosotros todos cuando éramos niños íbamos a las playas, construíamos castillos. Y de pronto un granito de arena nos hacía caer el castillo. Y decíamos, wow, tanto que nos costó y se vino abajo. Aquí va a ocurrir en algún momento, porque está dándose todo, se está alineando todo, se va concentrando todo, en que el régimen de Maduro, que sería el castillo, se va a caer. Un movimiento, algo va a suceder que va a mover, porque hay fuerzas subterráneas que están actuando. Cuando no salieron a votar en estas 2 últimas elecciones convocadas por el régimen, las elecciones de ellos. Sí, las falsas. Factores militares y policiales que están mandando un mensaje también. O sea, eso no lo podemos dejar. Ahí Venezuela están dadas todas las condiciones para en el momento que María Corina Machado, coordinado con los factores internacionales y el mundo González Urrutia, suceda lo que tiene que suceder, que es el respetar la Constitución de 1999 con el presidente electo, el mundo González. Impresionante. Un audio más, a ver. Bueno. Excelente explicación, guarimberos. Qué gran invitado. De la Cruz, la verdad, simple, claro, para que todos podamos entenderlo. Muy buen invitado. Saludos, del Argento de Buenos Aires. Un argento. Un argento de Buenos Aires también, que está ahí. Está bien. Uno más. Saludos chicos, gracias por siempre informar. Una pregunta de las primeras que tiene que responder Antonio de la Cruz, que me encanta, lo veo siempre, es ¿cómo Chevron opera en Venezuela y el régimen no recibe ni un solo dólar? Ya lo dijo, ¿eh? Sí, Ya lo dijo. Ya lo pasamos, pero ya lo expliqué. Inclusive lo vamos a subir aparte como con un video aparte. En principio, ¿dónde te seguimos más allá de tu cuenta de X? ¿Tenés un canal de YouTube? Claro. ¿Estás Tengo transmitiendo? YouTube, tengo X, tengo Instagram, tengo Facebook con el mismo de la Cruz Piso. Ahí vamos a entrar a tu canal ahora de YouTube para que la gente se suscriba. Ahí También. pon Antonio de la Cruz y te va a aparecer el canal. Sí, lo bueno es eso, que es como que sos reencontrable, porque en todos estás como el mismo nombre, todo, entonces es reencontrable. De la Vega no, por las dudas, hay gente. No, por es favor, Antonio de la Cruz, no sé por qué sale Antonio de la Vega. ¿Tenés algún audio más? No, tengo una preguntita más. Estás en Washington, en el lugar donde suceden muchas cosas, y me imagino que también todavía no diste tu punto de vista de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora con el régimen? Si me podés resumir rápidamente, y obviamente con Colombia y con Brasil, ¿no? ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Estados Unidos tenemos a un Donald Trump. Donald Trump es impredecible. Es impredecible. Algunos dicen que aplica la teoría del loco. Pero es un hombre que sabe lo que quiere. Tiene una visión. Podemos estar de acuerdo o no con él. Y en esa visión que tiene, va apuntalando las cosas y le sale. O sea, cuando uno ve las cosas, uno dice, wow, esto no parecía que fuera así. Le sale, van sucediendo por todo lo que representa Estados Unidos. Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, pensó que el mundo iba a reinar la democracia. Por lo tanto, todos íbamos a ser hermanos, felices, íbamos a respetar los derechos humanos, y dejó su rol primordial de garantizar los valores de Occidente. Sucedió el ataque a las torres, aparecieron las luchas de las civilizaciones de Huntington, ¿verdad?, islámica, contra Estados Unidos, porque dijeron no, nosotros no queremos eso para nosotros, y empezaron a enfrentar. Y dejó ese espacio, y ese espacio ha estado siendo ocupado por China, por eso se convierte en una gran amenaza, Rusia, por supuesto, también. Y Trump dijo, no, Estados Unidos regresa a su función de ser el poder, y lo demostró en Irán. Sí. El que no entendió lo que pasó en Irán, que vuelva a revisar los hechos. Estados Unidos demostró ahí a todos, a Rusia, a China, a Irán, el que tiene el poderío para mantener el orden en el mundo es Estados Unidos. Poderío económico, poderío militar, poderío institucional. Entonces, si Maduro cree, ya vamos a aterrizar a las preguntas, si Maduro cree que él puede jugar como jugó con Biden, con la administración Trump, que sueñe de otro lado, porque le va a salir peor. Y si Petro piensa que por ahorita puede jugar en términos de querer manejar y permitir que se instale una organización criminal en Narín, le va a costar mucho, porque ahí empieza seguro a levantar y a observar el Departamento de Estado lo que está ocurriendo. ¿Cómo le va? Recordemos cuando Petro dijo, yo no voy a aceptar que me envíen a mis conciudadanos, a mis colombianos en esos aviones, y sobre todo encadenados. Cuando le dijo, te pongo un arancel, le salieron todos los colombianos a decirle, Pedro, revisa eso que dijiste, porque nos va a poner de rodillas y va a haber una crisis muy fuerte en el país que no te va a poder sostener. Entonces, yo lo que creo es que esto está sucediendo en estos momentos, que hay que seguir observando, que vienen momentos difíciles. Y con Brasil, la señal fue muy clara. Si bien es cierto, se extralimita Trump en términos de ponerle las aranceles más altos, porque se está usando el lawfare, según Trump, contra Bolsonaro. Y allí muestra entonces lo que estamos diciendo, que le está diciendo al mundo, soy el poder del mundo y vamos a actuar como tal. ¿Tiene riesgo? Por supuesto, pero ante un mundo donde no creen en los valores de la democracia, en los derechos humanos, pero China no cree en los derechos humanos, Rusia no cree en los derechos humanos, los iraníes no creen en los derechos humanos, Venezuela no cree en los derechos humanos. Entonces, bueno, yo como que creo que Estados Unidos tiene que ser, como dijo Reagan, la ciudad luz en la montaña. No lo digo en inglés, sino como lo dijo Reagan en ese momento. The Shining City in the Air. Y Argentina. Y sí, y le toca volver a asumir ese rol histórico. Exacto. Excelente. O sea, que Maduro no tiene ahora, no ves aliados fuertes, alguien que salga a defenderlo. Rusia como que hasta ahí, o sea, todo bien, venite al acto, pero no. China mucho como que no le importa. O sea, si hay un conflicto o hay algún tipo de intervención, ¿realmente ¿lo ves como un panorama que están solos?
Si los militares toman la decisión, nadie va a llorar. Tremendo. Me encanta. Mirá, tengo una última consulta más, a modo de preguntarte una opinión. ¿Qué pasa con los aviones del régimen, los aviones de PDVSA, los aviones de Conviasa? ¿Crees que existe la posibilidad de que de golpe no despeguen de algún aeropuerto internacional? Todavía no hemos llegado a ese punto, todavía. Pero es una carta, como dicen aquí, es una herramienta que está en la cajita de herramientas. Esa es una para seguir mostrando, aislar al régimen y señales de que realmente no pueden hacer el daño que quieren. Y los viajes que vemos de Venezuela a Turquía, ¿no? Estos que vemos que, no sé, se dicta terrorista y ves al otro día que sale el avioncito que va a Turquía. ¿Qué intuís que van a hacer ahí? O sea, ¿tiene propiedades Maduro? ¿Qué pensás qué está haciendo en Turquía? Están sacando el oro que tienen para colocarlo y poderse, si le toca irse, con las alforjas llenas. O sea, mandan el oro para Estambul y ahí están como... Ahí lo refinan y lo venden. Wow, porque vimos que en los aviones tenía capacidad como 18 personas, ¿no? Hay No entendíamos vuelos bien extraños, esos vuelos hay vuelos extraños. No, ahí va la barriga del avión llena de cosas. Mirá, Wow. tremendo. Wow. ¿Y eso no se podría como justamente de alguna manera que tenga algún tipo de sanción? Porque le está sacando, digamos, la riqueza al venezolano. Se la están robando. Esas son acciones para los FARC, ¿verdad? En términos de sancionar y poner límites en términos de esos aviones que están saliendo con destino típico. O sea, son Turquía, Emiratos Árabes, o sea, donde ellos tienen relaciones y donde ellos han hecho negocios para poder colocar su fortuna. Tremendo. Tremendo. O sea que quizás, como vos decís, hay una posibilidad que ya está viendo un escenario de huir, ¿no? Esto de preparar el terreno. Ellos están tomando las precauciones, claro que sí. Y no se atreven a colocarlo en Rusia, ¿no? Que lo colocaban antes, porque Putin, cuando le congelaron a él las reservas del Banco Central que tenía colocada en Europa, le dijo a los venezolanos: lo que ustedes tienen aquí están congelados, sobre todo todo lo que tenían las Fuerzas Armadas. Wow. Y después quizás con un gesto, un movimiento de ojitos o lo que sea, respondeme, ¿Stop Maduro sale o no sale? No, yo estoy convencido que sí. Que esto es algo que está cada vez más aislado, como fue la primera pregunta. Espectacular. ¿En un tiempo prudencial o...? Mira, los tiempos van a ser determinados por los venezolanos dentro de Venezuela y las coordinaciones de María Corina con la comunidad internacional. La velocidad de ello va a depender. Estamos en un mes, agosto, que no es favorable porque aquí ya no, en Washington, todo el mundo se fue de vacaciones. En Europa es casi muerto también, todo muerto. Y pero sí tiene que servir para la parte interna en Venezuela. O sea, y esperar, coordinar, a pesar de que estamos en estos tiempos que no hay mucha actividad política en términos de presencia en las oficinas, pero sí con factores determinantes, con factores en el Congreso de los Estados Unidos, con Rick Scott, con Mariel Elvira Salazar, con todos los cubanos representantes en el Congreso, ¿verdad? Con Marco Rubio, o sea, en términos de poder regresar de esta vacación de verano en el norte y poder tener todo alineado para la salida del régimen venezolano. ¿Y de la Corte Penal Internacional tenés esperanzas con lo último que viene pasando? Por supuesto, si el tribunal consideró que el fiscal Khan tenía conflicto de intereses, el nuevo fiscal va a asumir la causa sin tener esa visión de compromiso, que a lo mejor no se veía abiertamente, ¿no? Pero si los jueces determinaron que sí, yo le doy el beneficio de duda a los jueces. ¿Okay? Y creo que eso va a permitir que la causa que está en la CPI pueda permitir al fiscal acelerar el proceso.
Perfecto. Espectacular. Lo No, exprimimos a Antonio, pero te digo, en recontra este exprimimos, domingo, sí. casi que no lo soltamos. Decimos la última pregunta, y pero te responde todo. Vos le tirás y te Sí, responde todo. todo, Así que impecable. te agradecemos un montón. Contá con nosotros para lo que sea también. Y obviamente te ponemos como en teléfono de cabecera Sí. para que nos expliques cosas que son difíciles de entender. Antonio, agradecerte en No, serio que estás con no hay ningún nosotros. problema. Cuenten conmigo y realmente le agradezco mucho que siendo ustedes argentinos, venezolanos, porque lo sentimos ustedes como venezolanos, permitan esta comunicación que ayuda mucho, porque es la visión de no alguien que está en Venezuela que puede decir, aparte interesante. Son dos jóvenes con una visión por la defensa de la democracia y los valores y la libertad en Venezuela. Y eso es altamente positivo para todos, para los venezolanos y para la causa de la democracia. Lo tenemos que hacer como generación, lo tenemos que hacer, es así. Y venimos también de una gran batalla cultural en Argentina y bueno, esto es acerca de que nunca más en Argentina vuelvan los tentáculos del chavismo que tanto daño hizo a mi generación. Así que también nosotros vamos con ese interés también, ¿no? Amplificarlo, claro. Y terminamos entonces como ¡viva la libertad, carajo! Vamos, viva la libertad, Vamos. carajo, vamos. Acá Gastón dice otra cosa que obvio, No, Antonio, pero- no voy a hacer que digas No lo eso. digas vos, no lo digas vos. No. Acá hay como casi 3.000 personas que te están escuchando. Después este vivo va a quedar y lo va a ver y vamos a hacer cortes. Pero ¿querés decir algo a tus compatriotas venezolanos que están acá seguramente para cerrar lo que quieras decirles? Que tengamos confianza en María Corina Machado, que nos unamos y que creamos en que vamos a salir de esto tan pronto como nosotros queramos. Es una decisión nuestra en coordinación con la parte internacional. Excelente, me gusta Perfecto. la parte internacional, me encanta Sí, porque... Está perfecto. Y Antonio, te invito a mi canal, a Exit. Ahí le quiero ver la cara de Gastón. Acá hay conflicto de intereses también. Después te voy a contar. Después te lo voy a mandar mi canal también. Ok, mándame tu canal con mucho gusto. Gracias, Antonio. Gracias Antonio, gracias por estar. ¿Porque son pareja o porque? Nosotros, mira, no sé, hay conflictos acá, hay conflictos. Me pone ahí. Sí, hay conflictos. No, estamos lanzando un canal secundario porque hay una misión muy importante que vamos a emprender en los siguientes días que tiene que ver justamente con que también ponemos en riesgo el canal porque vamos a denunciar otro canal. Yo creo que vos ya entendés un poco de qué se trata, entonces por eso también estamos levantando un canal secundario por si llega a pasar algo. Pero Sí, bueno, nosotros y estamos acá. tenemos también el desafío que con este canal llegar a los 200K que nos dijeron en YouTube, miren, lleguen a 200K para respaldarlo, así no es tan fácil cuando venga como la represalia porque la misión no les va a gustar a ellos. Vamos a tener un B2, vos me entendiste, despega el B2 de Argentina y de varios lados del mundo y va directamente a aterrizar en el laboratorio chavista y va a ser un desastre. Así que vamos a denunciar eso porque, bueno, Maduro es parte del cartel de los soles y en estos ambientes ya no tiene que estar. Creemos que YouTube no tiene que estar. Así que vos me entenderás. Sí, claro. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Muchísimo. Muchas gran abrazo gracias. a los dos. Analizando. Se les quiere. Gracias. Antonio. Igualmente, También igualmente. nosotros. Chau, Estamos en chau. contacto. Chau. Y bueno, señores, genio, la verdad, la verdad. un fenómeno, un fenómeno. Hemos entendido, Sí, comprendido. Este es el canal, mira, Antonio de la Cruz. Sí, yo ya lo sigo todo. Miren, Ahí- síguenlo, vayan a seguirlo, la verdad, es un trabajo increíble. Y aparte, bueno, le robamos mucho tiempo, pero es una persona re apasionada por lo que hace, porque también está full todos los días, es lo que digo, lo veo reactivo siempre y está siempre llevando sus análisis que en este momento de la historia también son importantes, ¿no? Sí. Son importantes porque, como vos decías, viste, en un momento dijiste, me está explotando la cabeza para bien esto de entender un montón de situaciones y que a uno le va generando como más preguntas. Y está buenísimo eso porque son esas voces que necesitamos para poder estar enfocados también, ¿no? Entender bien el panorama con otra perspectiva, con gente que también sabe. Y me quedo con esto que le pregunté. Si veía en este momento que es diferente de la historia, fíjate cómo lo definió, ¿no? Y es alguien Sí. que está en esto. Entonces, también hay cositas, creo que estuvo muy buena la conversación que No, tuvimos con él. y nos afirma también de nuestro punto de vista de analizar las cosas, porque esto también no solo es Venezuela, hay que cuidar Colombia. Lo que dijo de Colombia, esta tierra binacional,
es la gran trampa, vendría a ser la caja chica que tienen los dos gobiernos, mejor dicho, las dos dictaduras, ¿no? Porque ya Colombia apunta a eso, así que vamos a ir también viendo cómo hacer para también ponerle el ojo directamente a Colombia, porque tiene todo que ver. Exacto. Tiene todo que ver. Que por eso lo venimos diciendo y creo que también Antonio lo entendió perfecto esto de defender las democracias. Por eso yo decía, qué importante también el colombiano que despierte, ¿no? El colombiano tiene que estar activo también. Y tiene que ver todo esto, porque fíjate que, como también manifestaba Antonio, que después ya es tarde. Ya después tenés un gobierno de izquierda y cuando te querés acordar, nuevamente perdiste. Y esto que parece una tontería que está planteando, y uno se ríe, ¿no? Con por ejemplo, este estado binacional que planteaba Maduro, fíjate cómo puede cobrar otra magnitud, puede cobrar otra seriedad. Y bueno, estamos para eso, para ir alertando. Así que también es un poco lo que venimos hablando. Es importante, ¿no? El venezolano que está en Colombia poder, en su momento también como el venezolano que estaba, ¿te acordás? En Ecuador, que hizo un gran trabajo. Esto de poder mostrarle también al ciudadano ecuatoriano la importancia que era estar activos en las redes sociales. Bueno, Sí. creo que ahora otra vez el venezolano, como, ¿viste ese portador de la fuerza de la llama de la libertad también? De esto de poder hablarles también a los colombianos que están ahí y decirles por qué es importante estar activos en este momento de la historia, para que no sea tarde después. Tienen un gran trabajo también los venezolanos, ¿no? Sí, no,